Entonces, Proverbios capítulo 30, vamos a hacer la lectura antifonal y el último versículo lo hacemos todos. Es un proverbio muy interesante este. Ya la palabra dice así: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que vino del varón Itiel, a Itiel y a Ucal. Versículo. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Cuál es tu nombre y el nombre de tu hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas sus palabras para que no te reprenda, ni seas callado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes de que muera. No sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propio camino, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de los hombres. La sanguijuela
tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la 4ª nunca dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquean y lo devoren los hijos del águila. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer es así, come y limpia su boca y dice, no debemos matar. Por 3 cosas se alborota la tierra y la 4ª ella no puede sufrir. Por el cielo cuando reina, por el necio cuando se sacia la mano, Por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La canaria que atrapa con la mano y está en el palacio del rey. 3 cosas hay de hermoso andar, y la 4ª pasea muy bien. El león fuerte de todos los animales, que no puede atrás con nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Si necesariamente has logrado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Y ahora todos. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Amén. Vamos a continuar. Hermanos, tomen asiento. Toca empezar el día de hoy con una nueva carta pastoral. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran las cartas pastorales? Timoteo, 1 y 2, ¿no? Tito, Filemón, y ahí quedamos. Bueno, pues ahora empezamos con Tito. ¿Sí saben cuál es el origen de Tito? ¿Él es judío o griego? Tito es griego, ¿no? Es griego. Timoteo es de madre judía. Tito es griego, entero griego. Es interesante esto, ¿no? Esta carta pastoral la escribió Pablo. Y en los primeros 4 versículos, que son los que me toca predicar, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Bueno, para poder empezar a estudiar esta carta, vamos a hacer una introducción.
y para hacer la introducción es necesario comprender un poco el contexto. Entonces, ¿cuándo fue escrita esta carta? La fecha está alrededor del año 64 después de Cristo. Y esta carta fue escrita casi al mismo tiempo que Pablo escribió Primera de Timoteo. ¿Dónde fue escrita esta carta? Pablo la escribió ya sea desde Macedonia, ya sea de Corinto o Nicópolis, una ciudad de Macedonia, que es lo que ahora es Turquía, cuando Pablo salió libre entre su primer y segundo encarcelamiento romano. Si recordamos, Pablo fue apresado en Jerusalén y ahí estuvo preso una temporada y luego él apeló al César y fue enviado de viaje a Roma. Ahí tuvo un poco de peripecias, el hundimiento en Mileto, y luego llegó a Roma y ahí quedó preso, pero con una cierta libertad, porque él podía recibir a sus hermanos y establecer su ministerio en forma adecuada en Roma. Parece ser que quedó libre, esto no lo dice la Biblia, pero la tradición así lo asevera, de que quedó libre una temporada, y es en este periodo en donde Pablo viaja con Tito hacia Creta, hacia la isla de Creta, y una vez que viajan ahí, él se regresa y deja a Tito en Creta. Y luego él le escribe a Tito la carta desde Macedonia, como vemos, ¿no? Y él Tito se queda en esta isla de Creta para organizar la iglesia y para que pueda ser elegidos los ancianos y todo, ¿no? Y él se queda ahí, y la última parte que tiene como mención a Tito en Pablo está en 2 de Timoteo 4:10, que le podríamos poner, 2 Timoteo 4:10, que dice que porque Demas me ha desamparado y amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces parece ser que cuando él estuvo en Creta, él fue reemplazado por dos hermanos y sale después a Dalmacia, que es la antigua Yugoslavia. Ahí ese es el último reporte que se tiene de Tito. Como hemos dicho, el autor de la carta es Pablo y el destinatario es Tito, que, como repito, él era un creyente griego, enteramente griego, y esta es la razón por la cual Pablo no le hizo circuncidar. Recuerdan ustedes en Hechos, en el capítulo 15, que Pablo va hacia el llamado de los hermanos a Jerusalén, porque había los judaizantes que se oponían a la predicación de Pablo, indicando que él estaba abandonando la ley mosaica, la ley de ellos, la ley judía, indicando pues que no se debe ya respetar, que Pablo decía que no se debe respetar la ley y no les obligaba a los griegos, a los gentiles, a circuncidarse. Y Tito no fue circuncidado. ¿Por qué razón no fue circuncidado? Justamente porque él no era judío. En cambio, a Timoteo sí le hizo circuncidar. ¿Por qué? Porque como él era hijo de una madre judía, él sí respondía a las leyes judías. Y como él iba junto con Pablo a estar dentro de las sinagogas, él no podía entrar incircunciso, siendo judío, a las sinagogas, so pena de que le podían haber hasta apedreado y quitarle la vida. Entonces, por esta razón, él hizo circuncidar a Timoteo, mas no a Tito, porque Tito era griego y no estaba amparado por la ley judía o obligado por la ley judía a circuncidarse. Bueno, Tito ministró con Pablo durante un tiempo aquí en la isla de Creta, y luego dice llegó a ser embajador especial de Pablo. Podemos ver esto en 2 de Corintios 7, del 5 al 16, como Pablo le manda también de embajador. Y finalmente veedor, o sea, como supervisor de las iglesias en Creta, Tito 1:5. Y se quedó allí hasta que Artemas o Tíquico fueron los que le reemplazaron en el ministerio, y de esa manera Pablo le envió a llamarse para quedarse con él en Nicópolis,
cuando estaba durante el invierno, ¿no? Entonces dice que vaya él porque le era útil. Y permaneció delante de los líderes de la iglesia de Jerusalén para defender la predicación de Pablo y su apostolado hacia los gentiles. Esto podemos verle también lo que habíamos dicho acerca de la circuncisión en Gálatas 2:1, que dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él evitó a los judaizantes, porque hubieran armado alboroto y todo, y cogió a los principales de la iglesia. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran los principales de la iglesia de Jerusalén en ese entonces? ¿Cómo se llamaban? Los principales, los que estaban dirigiendo la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál era el que dirigía? Primero es Santiago, el hermano de Cristo, el hermano carnal. Él era el principal. Y segundo, Pedro. Entonces, él tiene aquí, según esto, dice, expuse en privado a ellos, a Santiago y a Pedro, porque tenían la reputación, ¿no? Tenían cierta reputación. Y ahí dice en el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y en esto estuvieron de acuerdo Santiago y Pedro, ¿no? Entonces acuérdense que Pedro ya había tenido una revelación anteriormente en la casa de ¿quién era? De Cornelio. ¿Recuerdan ustedes que él estaba orando en la azotea cuando vio que del cielo bajaba un manto y bajaban animales inmundos? Y el Señor le dice: Pedro, toma, mata y come. Y él dice: no puedo comer eso porque es inmundo. Y él dice, el Señor le dice a Pedro: no digas inmundo lo que yo he santificado. Y después él va a Cornelio y se da cuenta que ellos reciben el Espíritu Santo al igual que en Pentecostés. Recibieron los gentiles. Entonces, por esa razón, él no obliga a circuncidarse a Tito, y están de acuerdo con Pablo en que no se debe obligar a los gentiles a abrazar la ley judaica, en los mandamientos judaicos. Bueno, continuando, como dice, tal como Timoteo, Tito fue compañero confiable de Pablo en sus viajes y fue además uno de sus amigos más cercanos. Y dice en la parte que acabamos de leer en el versículo 4, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Por qué puede llamar Pablo a alguien que no es su hijo, hijo? ¿Por qué puede ser? Porque es una persona que le enseña y le hace llegar al conocimiento de Cristo, automáticamente se convierte en padre espiritual del convertido, y es su obligación velar por el crecimiento de su hijo. Y eso es lo que hizo Pablo con Tito, que dice verdadero hijo, es decir, era su hijo espiritual, y él veló para que él reciba la instrucción necesaria. Timoteo, recuerdan que él no fue instruido tanto como Tito, porque Timoteo fue instruido ¿por quién? Por su madre y su abuela, ¿recuerdan? Ellos, desde pequeñito, Timoteo fue educado en la ley judaica. En cambio, Tito no. En cambio, Tito era un gentil que no conocía de la palabra. Y es Pablo quien se encarga de irle enseñando lenta y progresivamente hasta que Tito alcance la madurez. Y eso es, hermanos, el predicar la palabra de Dios. Ya vamos a hablar más luego. Pero de esta manera, él forma a Tito como una persona maduro y tiene tal confianza que le dice, anda y organiza la iglesia en Creta. Entonces él era realmente una persona en la que Pablo tenía total confianza. Él le dijo, anda y ve, hazlo, tal como te he enseñado, ¿no? Ahora, una cosa interesante es que en esta epístola dice, hallamos que la iglesia ideal es la que tiene una organización ordenada. Porque una de las cosas de la carta de Timoteo
es que habla de la doctrina sana. En esta carta habla de una organización local en forma adecuada. Y cómo le enseña Pablo a Tito para que ordene la iglesia. Entonces él dice, la iglesia local tiene que ser bien ordenada, organizada, respetando lo que aquí se dirían las leyes estatales. Ustedes saben que para tener una iglesia, pues hay que respetar el ministerio de religiones y todo. Entonces hay que ir paso a paso cumpliendo con todas las normas y reglamentos que exige la ley. Entonces una organización ordenada, además en donde se enseñe sana doctrina, que sea pura de vida y dispuesta a ¿qué? Dice la palabra, a toda buena obra. Esa es la característica de la iglesia que fue a ser. Hay un contraste en cuanto a Timoteo y a Tito, porque si ustedes se fijan, cuando Pablo habla de Timoteo, él le recomienda que tome vino por su salud y le manda a descansar una temporadita. Entonces da la impresión de que Tito no lo hace. Entonces Tito probablemente fue una persona con mayor fortaleza que Timoteo, más saludable y un poco más de mayor fortaleza, ¿no? Espiritual y física. Y obviamente no fue circuncidado por Pablo. Como vemos en Gálatas 6:15, él habla acerca de la circuncisión, Pablo, indicando que no debe haber legalismo en la iglesia. Entonces el legalismo o el fariseísmo que estaban tratando de hacer los cristianos judaizantes es tratar de respetar la ley judaica a rajatabla. Y eso ahora también ocurre, algo parecido, y vemos por ejemplo grupos que si es que no se respeta el sábado, se pierde la salvación, o si es que se recibe sangre y cosas por el estilo. Entonces, como una forma de norma de conducta de parte doctrinal, Pablo escribe en Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Entonces, cuando la persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, es generar una nueva persona, una nueva criatura, creada para buenas obras. Las buenas obras no dan salvación. El salvo produce buenas obras. Ahora, el propósito de esta carta es asesorar a Tito en la responsabilidad de él de supervisar las iglesias en la isla de Creta. Ahora, el marco histórico, tal vez algo que me estoy saltando es... más adelante está el lugar acá. Bueno, marco histórico. Dice, Pablo envía a Tito a organizar y supervisar las iglesias de Creta, y esta carta le dice cómo cumplir con su labor. Como les había dicho, en las cartas de Timoteo, primera y segunda, Pablo pone énfasis a la sana doctrina. Y esto es importante porque en las cartas pastorales se funda la iglesia de Cristo en la actualidad. En la primera se habla de sana doctrina, y en esta epístola de Tito, la importancia está en el orden que debe existir en la casa de Dios, en la iglesia local, ¿no? En Tito 2, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿No? Esto es lo que enseña. De aquí podemos deducir que Pablo tenía esa esperanza de la salvación todavía, ¿no? De la venida del Señor. ¿Por qué pongo este versículo? Porque en la carta a Tesalonicenses de Pablo, primera y segunda, él hace mucha importancia a la venida del Señor y al rapto de la iglesia. Acuérdense ustedes de Tesalonicenses 4 que dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados, ¿no? Y que nosotros no iremos primero, sino que los muertos precederán, todos los muertos en Cristo irán primero.
Entonces, siempre los liberales dicen que esta fue una doctrina que pasó como de moda, ¿no? Tanto es así que la Iglesia Católica no la abraza. Pero él, en la carta esta a Tito, en el capítulo 2, escribe diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí hay dos cosas que son de tomar importancia. Sí. Gracias. Salud. Gracias, Normita. En este versículo hay dos cosas importantes que se manifiesta. Una es que Pablo, al final de su vida, ya pronto a morir, porque esta carta, la de Tito y la segunda de Timoteo, es escrita poquito antes de que él fallezca, de que lo maten. Entonces, al final, él sigue manteniendo esa esperanza de la venida del Señor. Y miren cómo dice aquí la parte final, dice, y la manifestación gloriosa ¿de quién? ¿De quién? De nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, él está diciendo aquí claramente, hablando de la divinidad de Jesucristo en forma directa, para que nadie pueda discutir. Entonces, se habla de la divinidad del Señor Jesucristo, que es 100% hombre y 100% Dios. Y aquí Tito lo está ratificando. Versículo clave de esta carta, que tiene 3 capítulos, ¿no? Es el capítulo 1, en el versículo 5, que dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, mire, la constitución de las iglesias es una doctrina paulina que él enseñó. ¿Y de quién recibió Pablo el mandato de cómo tiene que ser esto? ¿Directamente de quién? De Jesús. Exactamente. Jesús es el que le instruyó. Es decir, que si nosotros respetamos hoy día la doctrina paulina, estamos obedeciendo ¿a quién? A Jesús mismo, que es Dios y Salvador. ¿No es cierto? Personajes de esta carta, Pablo y Tito. Y lugares clave, Creta y Nicópolis. Tengo yo ahí una diapositiva de Creta. Creta, dice, es una isla que se encuentra al sur del mar Egeo. Es una isla que tiene 256 kilómetros de largo por 56 kilómetros en su parte más ancha, ¿no? ¿Y qué es esta de aquí? Mire, es esta la isla de Creta. 256 de largo por 56 en el punto más ancho. Todo esto es Grecia y Asia Menor acá, ¿no? Todo esto. Entonces, esta parte de Creta. ¿Recuerdan ustedes cómo se refería Pablo y los mismos poetas cretenses acerca de los que habitaban ahí? ¿Qué decía de los cretenses? Que eran un pueblo rudo, de cerviz dura, ¿no? Testarudos, decía, ¿no? Bueno, eso como parte. Bueno, temas teológicos en esta carta. Primero, la elección soberana de Dios de los creyentes. Esto tengo bosquejado ahí, no sé si les podemos ponerle. Antes de eso no le puse. Bueno, temas teológicos. La elección soberana de Dios a los creyentes. Eso lo podemos ver en el versículo 1. Y les podemos leer, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los, ¿qué dice? Escogidos de Dios. Y eso se llama elección soberana de Dios de los creyentes. Ese es un punto. Segundo, la gracia salvadora. Eso está en el capítulo 2, en el versículo 11, y en el capítulo 3, en el versículo 5. Tercero, la deidad y la segunda venida de Cristo, que es lo que acabamos de leer en Tito 2:3, ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es venida y la divinidad de Cristo. Cuarto, expiación sustitutoria de Cristo. Quinto, la regeneración y renovación de los creyentes por el Espíritu Santo. Este bosquejito pequeño está también en el díptico, que lo pueden llevarse para que tengan para las siguientes predicaciones. Y sexto,
preparar a la iglesia para el evangelismo eficaz, viviendo entre ellos con un testimonio de vida irreprochable, justa, amorosa, no egoísta y piadosa. ¿Se acuerdan que la semana pasada habló el pastor Raúl de la vida piadosa? Y la vida piadosa también tiene un nombre en griego que se llama, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Eusebia, ¿no? Eusebia, esa es la vida piadosa. Ahora sí podemos poner el bosquejo, ¿no? El bosquejo, el primer punto, en el capítulo 1, lo vamos a hacer por 3 capítulos. Capítulo 1 es, la iglesia es una organización. Señalamiento de los ancianos, del capítulo 1, del 1 al 16. La introducción, que es el tema que me toca a mí ahora, del 1 al 4. La ordenación de ancianos calificados, del 5 al 9. Y se reprende a los maestros falsos, del 10 al 16. Segundo punto, en el capítulo 2, la iglesia ha de enseñar y predicar la palabra de Dios. Ordena las cosas, predica la sana doctrina, del 1 al 10 del capítulo 2. La iglesia ha de predicar de la gracia de Dios, del 11 al 15. Tercer punto, el capítulo 3, la iglesia ha de ocuparse de buenas obras. Las obras constituyen la evidencia de la salvación. En el capítulo 3, del 1 al 7, que son las obras del Espíritu Santo. Y las buenas obras son provechosas para el presente y para el futuro, versículos del 8 al 15 del capítulo 3. Este es un bosquejo que lo pueden tener, apuntar o llevarse del díptico para que podamos seguir analizando en las próximas prédicas, cuando ya incursionemos de lleno a la predicación de esto. Entrando ahora al texto de lo que me tocó la prédica, vemos que aquí Pablo dice en el primer versículo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Aquí vemos cómo el formato de las cartas paulinas se mantiene en siempre el mismo orden. Primero es identificación de Pablo como remitente. Entonces, todas estas cartas, a diferencia de las actuales, nosotros cuando escribimos una carta en la época actual, escribimos la fecha, el sitio de donde escribimos, y de ahí le ponemos a la persona que está dirigida, y a la final ponemos el remitente. Aquí en este modelo de cartas es al revés. Entonces aquí primero pone el remitente. Entonces dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces la identificación. Segundo, menciona a Tito como destinatario, y tercero, extiende un breve saludo. Ahora, al identificarse a sí mismo, Pablo utiliza en esta carta algo que normalmente no usa en las otras cartas. Las otras cartas generalmente él defiende su apostolado. Pero aquí él dice algo que es muy interesante, que dice siervo de Dios. Y esta palabra siervo de Dios era utilizada siervo para los esclavos. Incluso hay versiones que dicen esclavo de Dios, en lugar de siervo, esclavo de Dios. ¿Y por qué es que Pablo dice que él es esclavo? En griego es doulos. ¿Por qué dice que él es esclavo de Cristo? ¿Cómo se adquiría un esclavo en esa época? Comprándolo. Uno tenía que ir al mercado de esclavos y lo redimía. La palabra redimir significa comprar, ¿no? Agorazo o exagorazo, sacar del mercado, comprar. Entonces, cuando el Señor nos compró, ¿cuál era nuestro amo? ¿O cuál es nuestro amo en la vida actual? El pecado. Somos esclavos del pecado. Hemos nacido esclavos del pecado. Entonces, cuando el Señor nos redime con su sangre preciosa, nos compra de esta esclavitud para ser ¿qué? Ahora su esclavo. Por esa razón, Pablo aquí dice, siervo de Dios. Porque ahora él es totalmente entregado al servicio y a la voluntad del Padre y del Señor Jesucristo. Por esa razón él se llama siervo de Dios, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 6:20, podemos buscarle, y dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales, ahora, ¿a quién pertenecen? Son Dios. Y ya no tenemos nada que ver con nosotros, con este cuerpo. Este cuerpo ya no me pertenece. Este cuerpo pertenece a Dios, a Jesucristo, porque Él lo compró a precio de sangre. Por esa razón, nosotros tenemos que vivir para Cristo. Como dijo Pablo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. El vivir todo el tiempo que me queda en esta carne, en esta vida, lo tengo que hacer para el servicio del Señor, porque eso es lo que Él quiere. Porque para eso derramó la sangre en la cruz, para comprarme por precio, a precio de sangre. ¿Y cuánta sangre derramó el Señor Jesucristo en la cruz? Toda, no quedó nada. Y la prueba de ello es que cuando fue atravesado con la lanza, solamente salió agua y un poco de sangre. Todo derramó. Fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, si ya no nos pertenecemos y pertenecemos a Dios, nuestra vida, como la de Pablo, tiene que ser para su servicio. Y es lo que está diciendo, ¿no? Además, en este título se mezclaban dos cosas. Primero, humildad. Ya no soy yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la gracia del Señor, para poder servirle y atender todo lo que Él dice. Eso es humildad. Pero también hay algo de orgullo que Pablo lo expone, porque ¿a quién llamó siervo de Dios, Jehová, nuestro Dios? Veamos la primera parte del versículo 2 de Josué, capítulo 1, 2. Miren lo que dice cuando Moisés iba a morir, o cuando ya murió, y Jehová le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ese título se le daba a pocas personas, mi siervo. Josué, sucesor de Moisés, veamos lo que dice en Josué 24, 29. 24, 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Pero miren lo que dice, siervo de Jehová. Y otra cosa, eran los profetas, sus esclavos, a los que Dios revelaba todas sus intenciones. Veamos Amós, capítulo 3, versículo 7. Y miren lo que dice, ¿no? El Señor, cómo nos enseña y va revelándose. Esto es algo tan bonito, ¿no? Alguien una vez le oía, decía, si es que Él se acerca, Jehová se acerca a la cuna, al bebé le habla en balbuceos. Y le dice gugugu, porque eso es lo que entiende el bebé. Y conforme vamos creciendo, el Señor se va manifestando, revelando con palabras y con toda elocuencia para quienes le pueden comprender. Y miren lo que dice en este versículo, ¿no? Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Veamos Jeremías 7:25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. El título de siervo de Dios, por un lado es humildad, pero qué honor y qué orgullo poder ser llamado por Dios siervo. Pasar a formar parte de la estirpe de los grandes hombres de Dios. Ha muerto mi siervo. Qué envidia. Que el Señor le diga, mi siervo. Y qué reto. Y qué reto. Realmente es algo que uno anhela y que por la maldad de nuestra carne a veces no lo podemos hacer. Pero procuramos cada día más acercarnos hacia su rostro. El otro día conversábamos en el manantial y decía, conocer su rostro. ¿Cómo poder conocer el rostro del Señor si no somos siervos de Él? ¿Cómo poder acercarnos a Él si todavía vivimos en pecado y nos resarcimos del pecado? Y no vivimos en santidad. Y no vivimos la piedad que el Señor quiere. Es un título enorme, enorme.
Además, aquí en el primer versículo dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y esto es soberanía, ¿no? Esta es una declaración interesantísima que dice, conforme a la fe, no según la fe, conforme a la fe de los escogidos de Dios. O sea, es la fe en la que se vive, y ya vamos a explicar un poco más cómo es vivir la fe del Señor, ¿no? Hay un versículo en la Biblia que dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Es decir, ¿cómo podemos acrecentar nuestra fe? Si no es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es el vivir la palabra de Dios. Lo que el pastor Raúl decía, la piedad. La piedad es vivir conforme a la voluntad de Dios, siendo dulos, siendo siervos del Señor. Ahora, la gente en Creta estaba abusando de la gracia de Dios. Y ocurre ahora lo mismo. Porque decimos, ¿qué se necesita para ser salvos? Ya no tenemos que hacer obras porque somos salvos por gracia. Y como ya somos salvos por gracia, viva la vida. Y eso es lo que se enseñó. Se enseñaba que como ya somos salvos por gracia, podemos vivir en pecado, porque a la final ya no importa. Y eso es lo que se llama la gracia barata. Pero eso lo único que nos quiere decir es que si yo soy salvo por gracia, tengo que adquirir conocimiento. Una vez que yo adquiero la gracia, por la voluntad de Dios, voy a vivir en la fe del conocimiento de Dios, para agradar a Dios conforme a su voluntad. Entonces, eso implica que yo debo vivir una vía de piedad, una vía piadosa. No es fácil, nos cuesta. Tenemos que luchar primero conmigo mismo, con mi yo interior, que quiere siempre mandar, siempre quiere estar adelante, hacer lo que le da la gana. Ay de mí, decía Pablo, que lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo eso hago. Y esa es la lucha constante. Pero eso no debe desalentarnos, sino que debe motivarnos a que una caída y debo levantarme y procurar no hacerlo, no volver a hacerlo. Agradar a Dios con vidas piadosas. En el segundo versículo dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de principios del siglo. La esperanza de la vida eterna. También decíamos que es la fe, ¿se acuerdan? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se. Entonces la esperanza es eso, ¿no? Es esa certeza, es esa convicción, pero totalmente apropiada de nosotros. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, pero si es que me muero, ojalá el Señor me haga llegar a la vida eterna, ¿no? Y todavía tenemos esa duda de, sí, no he sido tan malo, no he tratado, pero, ¿y dónde está la certeza, no? Aquí hay una característica en esto dice, en esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿qué dice ahí? Que no miente. ¿Saben que hay una cosa que Dios no puede hacer y nosotros sí? Mentir. Porque es en contra de su naturaleza. Uno de los atributos de Dios es que es verdad. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad. La verdad. Él no puede mentir porque iría en contra de sus atributos. Por esa razón, nosotros sí podemos mentir. La posibilidad podría hacerlo, pero el momento que Dios mienta, Él que dejaría de ser Dios. Y hay otra parte que dice que Dios no es hombre para que mienta, ¿no es cierto? Entonces esto es una cosa interesante, que Dios no puede mentir. Y cuando el Señor te dice que Él nos va a dar vida eterna, Él no miente. ¿Y eso qué nos da? Convicción, nos da certeza. Veamos Juan 6:40. Mire, y esto yo le tengo aquí resaltado en rojo porque es lo que Cristo dijo. Esto es la palabra de Cristo. Y dice Él, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él
tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién dice amén? Amén. Esa es la promesa. Vean lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva. No tenemos nuestra confianza en ídolos de barro, de piedra, de madera. No, nuestra esperanza está en un Cristo vivo, en un Dios vivo, y que vive ¿dónde? Vive en mí, ya no vive en el tabernáculo. Porque ¿qué dice 1 Corintios 6:19? Que dice, porque mi cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ya no está habitada por demonios. Por eso el cristiano no puede ser poseído por demonios, porque aquí habita el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en mí, ¿quién es más fuerte? El que mora en mí es más fuerte. Cristo es más fuerte, el Padre es más fuerte. Y la Trinidad en pleno mora en mí. Y en cada uno de nosotros. Amén. El apóstol tiene que despertar la fe en las personas. Para Pablo, la fe siempre quiere decir una cosa: confianza absoluta en Dios y lo que acabamos de decir. Conocimiento. Hemos dicho que la fe viene por el oír y la palabra de Dios. La fe tiene que empezar por una respuesta del corazón. Creo, acepto. Pero debe llegar a ser una posesión de la mente, en donde yo entiendo que la palabra de Dios es Cristo mismo en acción, es Cristo vivo, que me habla directamente a mí y me está indicando cómo tengo que vivir. Y una cosa interesante, hay veces que el cristiano desecha el Antiguo Testamento. ¿Sí sabían ustedes que las 3/4 partes de la Biblia está conformada por el Antiguo Testamento? Y la mayor parte de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento habla del Mesías prometido, de Cristo. Y todo apunta hacia Cristo. Es decir, que si yo quiero conocerle a Cristo, tengo que saber qué se dijo de Cristo en la antigüedad. No podemos desechar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es parte vital del Nuevo, porque de lo contrario no podemos comprender las cosas. Una de las cosas que, por ejemplo, al principio cuando yo estudiaba la palabra de Dios, me decía, ¿por qué los sacrificios? ¿Por qué tenemos que estar matando? Leía, ¿no? Un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, 7 corderos en las fiestas, 7 corderos por acá. Y era pues, realmente el atrio se convertía en un camal, muerto todo el tiempo, ¿no? Y la mayor parte quemado, ¿no? O sea, no es que era aprovechado, sino que se consumía, porque eso era el olor agradable. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y luego en Hebreos leemos que dice, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el Señor puso en la conciencia del hombre, en el corazón, en el fondo, que la única manera de poder perdonar el pecado es a través de la muerte, ¿no es cierto? Y puede ser la muerte del titular, o sea, del que peca, pero el Señor enseñó a Adán y Eva que tenía que haber un sustituto del pecador. ¿Se acuerdan que cuando ellos pecan, se tapan, se ocultan y se tapan con hojas de higuera, ¿no? Y viene el Señor y ¿qué hace? ¿Qué hace? Es la primera muerte en la Biblia. Mata un animalito para cubrir con pieles a Adán y Eva. Y se derrama la sangre sustitutiva por el pecado, en reemplazo de la sangre de Adán y Eva. Entonces ya la sangre de Adán y Eva no fue necesario, sino que la sangre del animalito en reemplazo de la sangre de ellos. ¿Hasta cuándo? Y si leemos el Antiguo Testamento, dice hasta que venga el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y Juan le dijo, ¿no? Tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Y eso pasó. Y una vez y para siempre, dicen Hebreos, se derramó la sangre del Cordero para nunca más necesitarse sacrificios. Por esa razón ya no se hacen sacrificios, porque el sacrificio de Cristo fue derramado en la cruz y fue vertido como aroma agradable al Señor. Y además, el Señor
reemplaza a cada uno de nosotros con su sangre y con su cuerpo. Mire que la próxima semana, o las próximas semanas, vamos a estar en la Semana Santa y recordando el sacrificio del Señor. Y una de las palabras es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el único momento en donde el Señor descargó su ira contra su Hijo y lo maldijo. ¿Por qué? Porque Él era quien cargó mi pecado. Él era el asesino, Él era el mentiroso, Él era el adúltero, el farsante, el mojigato, el hipócrita, el que hace chismas y todo. En ese momento, Dios le da la espalda a su Hijo. Es el único momento en la historia, en la eternidad, en donde el Padre se separa del Hijo. Porque es el sustituto mío, porque me estaba reemplazando. ¿Cómo no poder vivir una vida de agradecimiento de aquí en adelante por todo el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros? En forma individual, particular, privada, nos conoce, nos llama por el nombre. Somos sus ovejas, ovejas de su prado. Y no podemos vivir de otra manera más que como Él quiere que vivamos, de forma piadosa. La mentira es algo grave, más grave, diría yo, que los pecados de tipo sexual. Fíjense en ustedes que por la primera mentira en la iglesia que recién se formaba, ¿cómo fue el castigo para esos que mintieron? Veamos en Hechos, capítulo 5, versículo 3. ¿Se acuerdan ustedes de este pasaje de Ananías y Zafira? Y le dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Y en ese momento, Ananías cayó muerto y posteriormente Zafira su mujer. Entonces, la mentira es una cosa grave. Y además dice, ¿quién es el padre de mentira? Satanás. Entonces, si llaman por teléfono dirás que no estoy. Di que ya vuelvo. Cualquier cosita. Es que hay que decir esto para poder tapar el problema del seguro, para que nos cubran. Si no miento, no me entienden. ¿Cuál es el reto de la vida de un cristiano? Que tu palabra sea sí y no, veraces. No jurar en vano, no tomar el nombre de Dios en vano, y ser siempre sí o no, de acuerdo a la necesidad. Mire lo que dice aquí en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que, teniendo cauterizada la conciencia, si nos acostumbramos a mentir, la conciencia se cauteriza y llega a tal extremo que después el que miente se cree su mentira y trata de defender porque es su verdad. Y esto es cierto, eso yo lo he vivido. Hay gente que empieza a mentir, y para cuando se da cuenta ya no sabe qué es verdad o qué es mentira. Y de eso sale de esta enseñanza que había de Pedro y el lobo, ¿no? Si nos debemos recordar que este guagua mentía y decía voy a hacer asustar al pueblo, y el lobo, y el lobo no había. Entonces la gente salía a defender al ganado, hasta que en la tercera llegó el lobo y a nadie le creyó. Entonces la mentira es una cosa muy seria por la que tenemos que desechar el hábito de la mentira. Otra cosa que dice en este versículo, dice en el versículo 2, Dios que no miente, prometió ¿desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. ¿Y qué quiere decir esto? Que antes de que exista nada, antes de que no había universo, no había nada, el plan de la salvación de la humanidad pecadora fue decretado y determinado desde antes de que el hombre fuera creado. Y la promesa que Dios le da es a su Hijo. Vean, esto es algo bonito. Veamos lo que dice en Efesios 1:4, que confirma también la soberanía de Dios, ¿no? Dice, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya, Él ya planeó la salvación. Por eso que yo alguna vez decía, antes de que Dios diga, sea la luz, dijo, sea la cruz. Porque ya desde antes, en un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que sabía que el hombre iba a pecar, se planeó el mecanismo entre Él y el Hijo, y el Hijo aceptó voluntariamente de que Él tenía que ser el sacrificio adecuado para el perdón de los pecados de la humanidad. Antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y en el versículo 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir esto a su debido tiempo? Que para Dios no hay coincidencias, ni hay, este ratito pasó. Todo está planeado de acuerdo a su soberana voluntad. Estaba estudiando un poco del libro de Ruth y me ponía yo a pensar cómo Noemí y su marido Elimelech fueron con sus hijos Malión y Kelión a vivir en Moab porque había sequía en Belén. Se fueron a vivir allá, se casaron allá y ahí murió el marido y los 2 hijos. Y yo me pongo un rato en los pies de Noemí. ¿Qué sentiría? Fue tanta la desesperación y la angustia en que dijo, ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque de amargura me llenó el corazón, porque el Señor me ha abandonado. ¿Me ha abandonado? El plan soberano de Dios era que una moabita, una extranjera, Ruth, conozca al Señor y le diga a su suegra, porque yo iré a donde tú vayas, tu Dios será mi Dios, y yo moriré donde tú mueras. Y le acompaña a Belén, y en forma humanada, humilde, se pone a recoger las obras del campo de Boz. Boz le conoce, se llegan a casar, y miren que tienen un hijo que es dado a Noemí en reemplazo de su hijo Malión, que se llamaba Obed. Y Obed es nada menos que el padre de Isaí, que es el padre del rey David, de cuya descendencia viene el Señor Jesús. Todo el plan soberano de Dios establecido, que a veces no lo vemos, que a veces como Noemí podemos decir, Dios me abandonó, llámeme en amargura porque solo vivo en amargura. Y no confiamos de la providencia de Dios. Todo el plan de Dios es soberano. Nada ocurre sin que su voluntad no lo permita. El Señor así lo dijo y así se hará. Bendita sea la voluntad del Señor. Bendito sea. Eso lo dijo Job. Y acá también dice otra cosa. La palabra que se traduce por predicación, dice aquí Pablo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. La palabra esta predicación viene del griego que significa kiros, que es proclamar. Es como cuando un rey daba un edicto. Y entonces dice, vayan y proclamen este edicto. Entonces iba el hombre con su edicto, ¿no? Y iba delante alguien con una trompeta y se paraba en una parte alta y tocaba la trompeta para llamar la atención. Eso es predicar. El tocar la trompeta para llamar la atención. Y ahí el otro anunciaba, ¿no? La palabra del rey. Entonces, Pablo dice aquí que él es, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. Entonces él es el secretario real que está cumpliendo una función divina. Aquel que predica, aquel que lleva los zapatos del Evangelio, anunciando la palabra del Señor, está siendo un heraldo del Rey, proclamando con trompeta la palabra de Dios. Acérquense, arrepiéntanse, vivan arrepentimiento, reconozcan que el Señor Jesucristo es su Dios y nuestro Señor, y vivan bajo su gracia y su protección. Eso es predicar, ser un secretario real, del Dios Rey, del Rey de Reyes. Eso es lo que nos dice acá. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 9:16 dice,
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Yo no estoy aquí para decir qué bien que hablo. No. Maldito el hombre que quiera gloriarse de sí mismo. Por eso es que toda predicación tiene que ser cristocéntrica, para que el loor, la gloria, la alabanza sea todo al Cristo el Rey. Y miren lo que dice 2 de Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Y en 1 de Corintios 2:4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué dijo el Señor? Serán llevados ante los juzgados, serán llevados ante reyes. No teman, porque el Espíritu Santo les dará denuedo para que hablen la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos habla y utiliza a sus siervos, a la gente, para poder escuchar la palabra de Dios. Utiliza a todas las personas para que su entendimiento sea abierto y la palabra de Dios esté en medio de nosotros. Amén. ¿Por qué se produjo en ese tiempo una expansión tan grande de la palabra de Dios gracias a los viajes misioneros de Pablo en casi toda Europa? Hay algunas cosas que es interesante porque dice que en ese entonces el pueblo romano había conquistado todo lo conocido por todo y dejó la paz en el reino de todo el imperio de Roma, todo lo que y además otra cosa, aún los romanos se sometieron a un lenguaje universal que era el griego, para el comercio, para la cultura, para deportes, para lo que sea. El único idioma que se utilizaba en esa época era el griego. Entonces había una facilidad de comunicar la palabra de Dios. No existían fronteras. Los romanos se encargaron de construir vías por todo lado. Y ahí tenemos la famosa vía Apia, que llegaba hasta la misma Jerusalén, por donde podía viajar Pablo sin que nadie le pida pasaporte. Entonces, al no haber esto, se facilitó mucho la expansión. Viajar era relativamente fácil. Ya no había delincuentes, los romanos se habían encargado de limpiar de delincuentes en la tierra y de piratas en el mar. Y el mundo vivía en una paz relativa. Y además otra cosa importante, el Señor pone en el corazón de la gente la necesidad consciente de buscar a Dios. La gente estaba ávida de buscar a Dios porque estaban hartos de tanta idolatría, en donde veían a dioses griegos, a dioses romanos de los Olimpos, alejados, abusivos, egoístas, con sentimientos humanos, y necesitaban que alguien les predique del Dios no conocido, del Dios que predicó Pablo en el Areópago. Ese Dios fue fácilmente difundido en esa época. Es decir, como dice aquí la palabra del Señor, a su debido tiempo manifestó su palabra. Era el momento oportuno, era cuando tenía que ser. También dice aquí, Dios nuestro Salvador. El plan de salvación fue originado por Dios en la eternidad pasada. Veamos Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Miren, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Y en el último versículo que me toca, el versículo 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ya hemos hablado del verdadero hijo, ya hemos hablado de la común fe, algo que todos tenemos, la común fe, que es lo que nos caracteriza a todos los cristianos. Por eso puede haber cualquier denominación, pero la iglesia de Cristo es una sola, es una sola. Porque todos tenemos, ¿qué cosa en particular? La común fe. ¿Y cuál es esa fe? Creer en Cristo como Señor y Dios, que se encarnó, se hizo hombre, y por amor a mí y de todo el mundo, sufrió en la cruz una muerte sustitutiva para darme una justicia en sustitución. Eso es
Él cargó mi pena en la cruz, mi culpa en la cruz, pero me impuso en mí su justicia, que es la justicia de Dios. Y por esa razón soy salvo. Somos salvos, porque hemos sido lavados, comprados con sangre preciosa, y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, tenemos que vivir eso. Y ahora, ¿cuál es la verdadera forma, la verdadera fe? Es lo que yo digo, a vivirle conforme a lo que el Señor nos ha indicado. Siervos de Él, siervos de Dios, cumpliendo su palabra, anunciando la predicación del Evangelio, que es creer en Cristo como Señor y Salvador, y que Él resucitó de los muertos para poder hacernos iguales a Él, y que en el futuro nuestra esperanza gloriosa está en que vamos a ser como Él, y que lo que estamos viviendo ahora no son más que una pequeña garantía de que el Espíritu Santo está en nosotros para recibir juntamente con Cristo la heredad que prometió Dios, que Dios no miente. Entonces, en conclusiones de toda esta carta pequeñita, de los 4 versículos y de la introducción, hemos dicho que esta carta fue escrita en el año 64 para Tito, verdadero hijo. Pablo ayudó a que Tito se desarrolle como un cristiano maduro y líder responsable de la iglesia. Y el propósito de la carta es asesorar a Tito para que él pueda supervisar las iglesias de Creta. Hemos dicho también que en las epístolas de Timoteo se da énfasis a la sana doctrina, y en esta epístola a Tito el énfasis es colocado en la importancia al orden que debe existir en la casa de Dios. Nada está al azar, todo está escrito, todo está pensado. El texto de la carta, Pablo se identifica como siervo y apóstol de Dios. Todo el mensaje de Pablo es fundamentado en la esperanza de la vida eterna, y Pablo a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, es decir, la proclamación, la que se encomendó al secretario imperial, y que es nuestro reto para el día de ahora. Tenemos que llevar el Evangelio como siervos de Dios, como una persona de importancia que el Señor ha tomado en cuenta para que anunciemos todo lo que es el Evangelio de Dios. Vamos a ver. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, nos pones un reto que no es fácil, es difícil, porque si anunciamos tu palabra, no solamente tenemos que anunciarla, tenemos que vivirla, y tenemos que ser testimonio para los demás, no solamente por lo que enseñamos o por lo que decimos, sino lo que vivimos. Porque mientras que vivamos, Señor, queremos ser como tú. Seguirte a tu modelo, Señor, el modelo que tú le diste a Pablo y que nos das a nosotros. Seguir tu ejemplo, Señor, que no es fácil. Sabemos que somos barros en las manos del alfarero y que todavía no está terminada tu obra en nosotros. Sabemos que duele, Señor, porque así como el fuego es purificado, como el oro es purificado en fuego, nosotros tenemos que ser purificados en pruebas, y que eso duele. Pero que todo sea para honra y gloria de tu nombre, en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día en mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo,
inmenso mundo cargarse aquí en mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, en mi dulce esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel, quiero serle un testigo fiel, quiero serle un testigo fiel. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones